el jueves de la semana pasada, sin dar a conocer número de casos y si es que hay denuncias penales o funcionarios y particulares sancionados, el secretario de Salud en el Estado, Rigoberto Zamudio Meneses, desveló que en la entidad se da la venta ilegal de certificados de defunción. En la ceremonia protocolaria realizada en el patio central de Palacio de Gobierno para poner en marcha el servicio de expedición del certificado electrónico de defunción, el funcionario acusó que la venta de certificados de defunción ha sido una constante no solo en las jurisdicciones o en los centros de salud, sino también en las funerarias y hospitales. A partir de estas declaraciones del titular de la Secretaría de Salud, su servidor solicitó datos a la Fiscalía General de Justicia sobre cuántas denuncias tiene esa institución desde el inicio de este gobierno por la venta de certificados de defunción y especificar si son en contra de funcionarios o de particulares. Bueno, pues la respuesta dada por la Fiscalía encabezada por Ernestina Carlos Roldán fue la siguiente, así, lacónica, muy breve. Es información reservada y no se puede proporcionar. Ese fue lo que me dijeron. La respuesta, nada La más. respuesta. Y bueno, aquí solo hay que decirlo que, pues de acuerdo con la Ley Local de Transparencia, en diversos artículos, bueno, pues se prevé que la información de interés público se refiere a aquella que resulte relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, en este caso la Fiscalía. Bueno, también se prevé que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establezca la ley referente. Y también se prevé que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público en los términos dispuestos por esta ley. Y bueno, aquí también en el artículo 5 de la norma respectiva se prevé que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con la legislación nacional. Es más, en el artículo 96 mandata que en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o la seguridad pública estatal o municipal. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda y la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el juicio. Aquí, pues hay que ser muy claros. De acuerdo con lo que se prevé en la ley, tiene que darse esta prueba de daño. ¿En qué consiste esta? Bueno, pues en que, en este caso, la autoridad correspondiente, pues tenga que justificar el por qué pues no puede dar a conocer la información, siempre y cuando, como usted ya lo escuchó, de acuerdo con la misma normatividad, exista pues el riesgo de, más bien, se corra precisamente esa posibilidad de poner en riesgo la seguridad del Estado. Aquí no había nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que me interesaba saber era, desde luego para poder compartir la información con ustedes, saber cuántas denuncias y cuántas personas estaban involucradas, le digo, ya sea particulares y o funcionarios públicos. Era el único dato. Yo no quería saber, bueno, ni siquiera los nombres de los funcionarios, porque sabemos que eso, pues, por la secrecía de las propias indagatorias, pues no se puede dar a conocer, pero también el interés es saber si incluso hay personas sancionadas por este delito, claro, que es un delito, ¿no? La falsificación de documentos. por supuesto. Y sobre todo tratándose de un asunto tan delicado como estos, porque, a ver, si el secretario de Salud dice que es una práctica constante, pues, ¿qué podemos entender por eso? Claro. O sea, que no es un hecho esporádico que se presentó al inicio de la administración y a lo mejor ahorita otro. No, tiene razón. Si dice que es constante, pues entonces podemos entender que, pues, si estamos hablando de una cantidad importante de certificados, y no solamente eso, estamos hablando también de quizá, una red bien establecida, Edgar, sí, para que incurra en ese delito. O sea, una red que podría involucrar, y digo, lo manejo en esos términos, ¿no? Como una simple suposición, que podría integrar desde
funcionarios públicos municipales que Sí. están a cargo de las áreas correspondientes, a jueces Por supuesto. municipales, a gente del Registro Civil del Estado, probablemente, como ya lo dijo también el propio secretario, agente médicos de hospitales, Ujú. quizá trabajadores sociales, Fíjate nada más lo que implica. quizá directivos de hospitales, quizá directivos de hospitales privados, quizá médicos de hospitales privados. O sea, no es un asunto menor para soslayarlo, no, es no. nada menor. Es un asunto, creo yo, sumamente delicado, porque, como lo platicábamos la semana pasada, Edgar, cuando dimos a conocer esta información, a ver, si tienes detectado que está ocurriendo esto, tal vez también se esté dando la expedición de actas de nacimiento elaboradas de manera clandestina. Sí, tiene razón. Usted recordará que en Puebla se destapó una red, se descubrió una red que vendía certificados, perdón, actas de nacimiento para personas originarias de Asia. Cierto. Entonces, mire, por eso le digo que este tema no es de verdad de... Un tema baladí, un tema no. Que lo dejemos pasar. Creo yo que es una situación bastante delicada y que las autoridades correspondientes están obligadas a darnos la información, porque incluso el día que el secretario de Salud habló sobre esto, la propia gobernadora, con un discurso más matizado, también dio cuenta de que había que hay estos actos de corrupción, pero tampoco abundó en el tema. Y fíjense, lo que llama la atención es que la Fiscalía guarde silencio todo esto. Que ya lo vimos, es el pan de todos los días, Sí. Fabián. O sea, hechos, denuncias, vemos, no hay información, hay ostracismo, o sea, se niega todo. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Lo que sí es un hecho es que esta se convierte en una mancha más para el tigre de la Fiscalía que totalmente no puede de ninguna manera